Βουλεύ πολύβουλε, δικαίρωτα, δίμορφων, κισόβριων, έβιων, ομάδιων, ταυροπών, Διός και Περσεφωνίης, αρήτης λέκτρης η τεκνοθής, άμβρωτε δαίμον, κλήθη μάκαρ φωνής, ειδείς δε πίπνευσον αμυμφής, ευμενές ήτορ έχων, συνευζώνηση τυφίνες. Hace 5300 años nacieron los primeros libros. Su cuna fue Mesopotamia, donde se atribuía un origen sagrado al arte de escribir. Los encargados de plasmar la historia eran los escribas, una casta que también custodiaba los archivos, considerados la memoria de su pueblo. Los escribas redactaban en tablillas de arcilla, primero de gran tamaño y después manuables, escritas por ambos lados. Para facilitar la lectura, hacia el año 1077 antes de nuestra era, las tablillas se armaban enfrentadas y unidas por bisagras, muy semejantes a los libros actuales. La labor era incesante. Por ejemplo, en la biblioteca de Babilonia se trabajaba sin parar, copiando textos de todas las culturas conocidas. Aunque se han salvado miles de tablillas de arcilla y de madera, se han perdido muchas más. Las guerras y el descuido destruyeron las bibliotecas de Fara, Abu Salabi, Kis, Ur, Adab, Ebla, Hattusa, así como la gran biblioteca de Asurbanipal, la cual poseía más de 100.000 tablillas. Las bibliotecas en el área de Mesopotamia, que existieron entre los años 1500 y 300 antes de nuestra era, esto es un total de 200 archivos, ya no existen. Escritos y bibliotecas han sido considerados parte vital de la identidad humana, como medio de preservar la memoria. Es el caso de Egipto, donde bibliotecarios y directores de archivos eran altamente reconocidos. Así, el sacerdote principal del dios Ptah en Menfis era llamado profeta de la biblioteca sagrada, escriba de la biblioteca sagrada, que aprecia los contenidos de la biblioteca sagrada, aquel que restaura lo que ha caído de las emanaciones de Ra. En ese esfuerzo, el siglo XII antes de nuestra era, el faraón Ramsés II ordenó construir un templo en Tebas, llamado Rameseum. En el Rameseum se fundó la biblioteca sagrada, lugar de la cura del alma. Para el siglo I de nuestra era, dicha biblioteca ya no existía, todos sus papiros se perdieron. En Edfú, en el templo La Casa de la Vida, se levantó una biblioteca consultada por todo público, excepto algunos papiros restringidos a sacerdotes o faraones. En La Casa de la Vida existía un texto que nadie tenía autorización de leer. Este y el resto de los papiros fue quemado por intolerancia religiosa, pasada la época de los faraones. El arte de escribir y de preservar los escritos ha tenido un gran desarrollo. Los primeros griegos también usaban tablillas de arcilla.
Posteriormente, estas fueron reemplazadas por rollos de papiro llamados biblos. Además, los griegos pasaron de la escritura silábica a la adopción del alfabeto fenicio. Los papiros podían ser de cuero y se conservó, aunque en menor grado, el uso de tablillas de arcilla o de madera. Para leerlos, los rollos se sostenían con la mano derecha y se iban desenrollando con la izquierda. Fue en esos tiempos cuando nació el gusto por la lectura y, por ende, el comercio de libros. Para escribir se utilizaba una caña con punta llamada cálamo y se empleaba como tinta una mezcla de goma con negro de humo. Los papiros se consideraban publicados si habían sido leídos en voz alta ante un auditorio. Las ventas de papiros que se hacían en mercados recibieron el nombre de bibliotecai. Los intentos de preservar la memoria han sido inmensos, y los griegos fueron un caso especial. Sin embargo, la destrucción de bibliotecas ha sido ininterrumpida. El historiador Félix Jacobi, en su obra Fragmentos de los historiadores griegos, reúne los trozos de obras perdidas casi en su totalidad, de más de 800 autores de la época helenística. Este es un fragmento de la poetisa Safo en griego antiguo. Estimoi kala pais, chrysioisin antemoisin, emperen ecois morpan, cleuis agapata, antitas ego deludian paisan, uderannan lesbon agrienque. La pérdida no puede medirse solo en cifras. Sin embargo, el listado de títulos de obras griegas perdidas llena 6.000 páginas. Esto incluye los 100.000 libros de la Biblioteca de Alejandría, los miles de rollos de la Biblioteca de Pérgamo, así como de la Biblioteca del Templo de Artemisa y la del Templo de Serafis. Los libros de la Biblioteca de Alejandría alimentaron una hoguera que ardió durante 6 meses. Siglos después, en la Roma antigua, se continuó con el uso del rollo de papiro. También se empleaba pergamino, cuya producción empezó en el siglo III antes de nuestra era. El pergamino tenía la ventaja, frente al papiro, de su mayor resistencia y bajo costo. Hacia el siglo III de nuestra era apareció el códice, que reemplazó al rollo de papiro y que consistía en hojas cosidas por un costado, como antecedente inmediato del libro moderno. En el siglo VI, ante las enormes pérdidas de libros, Casiodoro fundó un monasterio, donde instaló una escuela de copistas y una biblioteca de textos antiguos llamada vivario. Los libros del vivario fueron dispersados y destruidos. Igualmente sucedió con las bibliotecas fundadas por Carlomagno. El libro continuó su desarrollo y el pergamino fue reemplazado por el papel, que empezó a usarse en Bizancio en el siglo X. Mientras eso sucedía, en Europa nacieron los palimpsestos, es decir, textos escritos sobre antiguos libros que eran borrados. Así, se perdió casi por entera la obra titulada Sobre la República, de Cicerón, que puede ser copia de un diálogo perdido de Platón. En el siglo XII, el saqueo de Constantinopla provocó la destrucción de 120.000 manuscritos. Los capítulos de memoricidio no se han cerrado. Durante el Renacimiento, en 1456, el rey de Hungría había formado una de las bibliotecas más importantes del mundo. Poseía títulos de filosofía, teología, literatura, derecho, geografía, medicina y arquitectura, en griego, latín y hebreo. Esta biblioteca desapareció casi por completo. Pico de la Mirandola poseía una biblioteca con 1.190 obras en latín, griego, hebreo, caldeo y árabe. Entre los autores se hallaban Homero, Platón, Aristóteles, Averroes y Ramón Lull. Después de su muerte, un incendio destruyó todos los textos. Una de las mayores colecciones fue la del humanista Pinelli.
Trasladada a Nápoles en barcos, un ataque pirata hundió una de las naves que llevaba 11 cajas de libros antiguos. En el siglo XVI, en México, la memoria de los pueblos antiguos casi desapareció al ser quemados miles de códices. Más casos de destrucción de libros. El gran incendio de Londres arrasó con miles de libros en 1666. La biblioteca de Árni Magnusson, que poseía la mayor colección de sagas en el mundo, fue destruida por el incendio de Copenhague de 1728. En 1731, en Westminster, el incendio de la biblioteca del Harvard College destruyó 5.000 libros. El incendio de Lisboa, en 1775, destruyó la biblioteca del Príncipe de Lisboa y con ella decenas de libros antiguos. En 1827, el incendio de la biblioteca de Abo en Finlandia destruyó 40.000 libros. El sofocamiento de la Comuna en 1871 provocó el incendio de las Tullerías, donde ardieron decenas de libros únicos. Las llamas también alcanzaron la biblioteca del Louvre. Sus libros antiguos se perdieron, así como casi por completo los acervos de historia, literatura, derecho público y estudios sobre arte. Las épocas cercanas a nosotros no se han mostrado más civilizadas con los libros. La Segunda Guerra Mundial causó la desaparición de 30 millones de libros. En 1992, la Biblioteca Nacional de Bosnia y Herzegovina fue bombardeada, destruyéndose 1,5 millones de libros, 150.000 obras raras y 478 manuscritos. Los documentos se convirtieron en 10 toneladas de carbón. En la Guerra del Golfo, la Biblioteca Nacional de Bagdad fue saqueada durante 3 días. Después se prendió fuego a los anaqueles. Desapareció un total de 10 millones de documentos únicos, entre ellos ediciones antiguas de las 1001 noches, así como tratados filosóficos de Avicena, Averroes y vestigios de los primeros textos de la humanidad. Esta parte de la historia termina donde empezó, en Mesopotamia. La cuna del libro se ha convertido en una tumba. Sin embargo, pese a la magnitud del crimen, el asesinato de la memoria, el memoricidio, no ha concluido. El memoricidio afecta a todos. ¿Harás algo contra él o serás un simple testigo del crimen?